Gracias por aceptar la invitación para nuestro primer panel que vamos a hablar cuál es el impacto de los negocios en la reducción de viajes o no. Vamos a ver eso. Entonces, primero voy a pedir que cada uno se presente brevemente cuál es su empresa y cuál es su responsabilidad en viajes. ¿Ya? Por favor, Adrián. Sí. Buen día a todos. Mi nombre es Adrián Bear. Yo soy el gerente de administración de Banco Patagonia. Dentro de las funciones que tengo a cargo, tengo responsabilidad sobre todo lo referente a viajes corporativos. Y bueno, es un gusto estar hoy acá con todos ustedes. Bien, Conrado. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Conrado Sainz, soy el Travel Manager Global del grupo Techint. Dentro de, digamos, de los objetivos del área es darle servicios a nuestros clientes internos, a las distintas sociedades del grupo, en lo que tenga que ver con, digamos, la relación comercial con los proveedores de viajes, compañías aéreas, agencias de viajes, hoteles, rentadoras de autos, tarjetas de crédito y algunos subrubros que se han sumado durante la pandemia. Y bueno, nada, vamos a ver cómo eso sigue la fue charla. uno de los cambios que hubieron para la gestión de viajes, sí que sí. muchos tuvieron nuevas atribuciones. Sí, eso pasa. Totalmente. Sí. Vamos a nuestra primera pregunta. En muchas empresas en 2020 redujeron a cero sus viajes corporativos. En 2021 hubo un regreso tímido en las actividades con viajes y los especialistas dicen que solamente en 2024 debemos ver los volúmenes comparables de 2019. Esta reducción también pasó en su empresa. ¿Cómo está la expectativa de regresar a volúmenes de viajes de 2019? Entonces, cuéntanos un poquito si realmente hubo lo que los especialistas dicen y cómo vamos a ver los nuevos volúmenes. Lo que los especialistas dicen es lo que ocurrió en el banco. Nosotros, desde el inicio de la pandemia, comenzamos con un nivel de viajes cero. Todo lo que es viaje corporativo, que no implica solo viaje de negocios, implica también viajes de capacitación, viaje de visitas a las distintas sucursales del banco. Nosotros tenemos 200 sucursales a lo largo de todo el país y el volumen, tal como surge de todos los informes especializados, se redujeron a cero. Sí vemos un lento regreso a los volúmenes pre-pandemia y hoy estuvimos viendo en una de las presentaciones que en uno de los estudios recientes hablaban de 2025. No podría aseverar cuándo vamos a volver a esos niveles, pero creo que de a poco estamos en un crecimiento, aunque tenue, sostenido. Cada mes vamos incrementando los volúmenes y de a poco vamos logrando estar en volúmenes acordes a lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Conrado? Bueno, en nuestro caso, por el tipo de industria en la que se maneja el grupo Techint, principalmente asociado con la industria siderúrgica y de oil and gas o del petróleo, en los distintos países se siguió viajando, seguimos teniendo lo que se llamó viajes esenciales. En algunos casos, obviamente, tuvo que haber freno en los viajes, no sé, puntualmente Argentina, por la suspensión de los vuelos, pero después en el resto, no sé, Brasil, México, Estados Unidos, a modo de ejemplo, los viajes siguieron. Obviamente no los viajes corporativos, pero sí los viajes esenciales que tenían que ver con mantener la producción de la planta, de técnicos, operarios y cuestiones que no se podían evitar, al punto que durante la pandemia hemos tenido que, aquí en Argentina, contratar charters, porque en los primeros meses de la pandemia, por ahí muchos expatriados que estaban en proyectos en otros países fueron repatriados a sus respectivos países y, no sé, julio, agosto del 20, las obras volvían, retomaban, y de alguna forma había que hacer llegar a los ingenieros y demás, y no había vuelos comerciales, así que tuvimos que salir a contratar charters. Entonces, viajes seguimos teniendo, pero, o sea, por poner porcentaje, el 10% de la situación prepandemia o hasta menos también. Después, con el paso del tiempo,
fuimos teniendo un poco más viajes, pero siempre dentro del esquema de los esenciales. Ujú. Eso lo pasado. Lo presente, ahora actualmente en mayo, los vuelos ya el volumen de viajes desde noviembre del 21 que fue en aumento, fue un poco frenado por la variante Omicron en diciembre y enero, pero en febrero retomó nuevamente el alza, el crecimiento, el volumen. En marzo duplicamos los números de febrero, en abril se duplicaron Qué bien. también más o menos los de marzo, entonces vienen con aumento. Están habiendo ya viajes corporativos para eventos como el de hoy, por ahí reuniones internas, presentación. En nuestro caso ya se está trabajando con el budget de nuestro año budget que comienza en julio, entonces ya están habiendo viajes para revisión de presupuestos y demás, entonces como que la rueda está empezando a girar. Y ahora de acá adelante, y siguiendo lo que Adrián decía de los gráficos de la charla del economista, bueno, si vamos a volver a volúmenes de 2019, por lo menos en nuestro caso, falta o va a llevar tiempo por varios motivos, pero primero porque somos menos, o sea, hubo reingeniería, hubo reducciones, así que Ya. somos menos. Ujú. Los presupuestos, como nos pasa a todos, incluso en nuestras economías, una vez que se restringen, después por ahí es difícil que o la reapertura o el nivel de gasto volver es lento. Entonces ahora estamos en ese proceso, se está empezando a gastar más en viajes, pero a un ritmo lento. Después también como otra contra es Teams, Zoom, esas herramientas que Ujú. hay viajes, no sé, capacitaciones, creo que es el ejemplo. Las áreas de recursos humanos cuando dan capacitaciones y hoy la prioridad o el foco está puesto en la virtualidad, ¿no? Sí. Que tienen distintos usos horarios, es mucho más simple administrarlo y por ende más económico. Entonces creo que esas son cosas que hacen que, por lo menos en nuestro caso, sea lento el recupero de los volúmenes de 2019. La parte positiva es, bueno, dejando de lado la crisis mundial, además de la pandemia, la crisis en paralelo que tuvo la industria de oil and gas, porque fue en paralelo al COVID, que después una alimentó la otra, ¿no? O sea, sin duda el COVID influyó sobre la crisis de oil and gas, pero fue una crisis muy, muy fuerte en la industria. El petróleo estaba en $80 y bajó a $20 durante mucho tiempo. Estuvo, de hecho, algunos días en negativo y el recupero fue lento, pero ahora ya, no sé, hará 10 meses, 12 meses que ya está arriba de $60, $70, que es un precio, digamos, sano para la industria. Hoy, hace ya unos meses, está arriba de $100, entonces para la industria de oil and gas eso es positivo porque incentiva inversiones. Si hay inversiones, hay proyectos. Si hay proyectos, hay que viajar. ¿Sí? Las petroleras tienen que viajar, La entonces la rueda empieza a girar. Entonces, más allá del contexto actual de crisis, de la guerra y demás, para las petroleras y las empresas le dan servicio a las petroleras, que el precio esté donde está ahora, digamos, no es negativo. Entonces eso va a generar inversiones y por ende, yendo a nuestra industria, viajes. Así que creo que esa es la parte buena. Y después en nuestro caso puntual, culturalmente la empresa, digamos, por decir de alguna manera, es culturalmente latina. Entonces quieren que volvamos a las oficinas, quieren que tengamos contacto con los clientes, con los proveedores. Entonces, de alguna forma, aunque sea sutilmente, pero se va a incentivar a volver a los viajes, ¿no? Volver al contacto con, digamos, a la charla de pasillo en la oficina, la reunión, porque el Zoom sin duda ayuda mucho, pero es un poco frío, ¿no? Entonces la charla de pasillo o reunión improvisada es más complicada. Bien. Entonces yo creo que esas dos cosas, en nuestro caso particular, va a ayudar a, en algún momento, recuperar los volúmenes, pero está claro que la industria cambió. Ahora por ahí en vez de 2 viajes se hace uno más largo y ese tipo de cosas. Sí, sí cambió mucho. Lo que me llamó la atención es algo que no pasó en Brasil, es los vuelos pararon aquí. Sí, y en tu caso, Conrado, tuviste que hacer un charter. ¿Alguien aquí también tuvo que hacer charter en el +1? Tenemos ya alguna situación bien específica del país, bien, y también específica de tu sector, de no dejar de volar. Bueno, vamos a la segunda pregunta, es, haciendo un análisis de la reducción de viajes durante la pandemia, ¿de qué forma esta reducción impactó el resultado de las empresas que representan o no? ¿Las empresas vendieron menos porque viajaron menos? Ahí creo que es importante hacer una distinción
en el tipo de industria, en el tipo de sector económico donde está cada uno. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que cambió fue que aceleró la forma de hacer negocios de maneras distintas a las presenciales. El banco tenía todo un proyecto de onboarding digital, de virtualización de la banca, que lo tuvimos que acelerar. Si ese proyecto iba a ser en 5 años, se tuvo que hacer en 1. De un día para el otro tuvimos que tratar de llegar a los clientes de una forma distinta a la convencional, que era ir a la sucursal o eventualmente el uso de los canales digitales. En ese sentido, el banco no se vio afectado en cuanto a sus resultados, porque pudo reaccionar a tiempo con toda esta implementación de alternativas virtuales para generar negocio y contacto con los clientes. Desde ya que, más allá de lo virtual, nada reemplaza el cara a cara, el ir a visitar a un cliente, el conocer sus problemas, el estar en su planta, en su empresa, conocer su proceso productivo y acompañarlo, detectar oportunidades y demás. Creo que a la pregunta de Sandra va a depender del tipo de industria. En nuestro caso, el banco continuó haciendo negocios. Está bien que el banco, al ser una actividad esencial, las sucursales estaban abiertas en todo el país, con presencia nacional, con lo cual no tuvimos ese impacto. Sí es cierto que la imposibilidad de viajar cara a cara, ir a visitar las empresas, quizás no llegó a profundizar la relación con los clientes que tenés en el cara a cara cuando Siguieron uno lo visita. teniendo contacto con los clientes, pero de manera virtual, Seguimos y cerrando teniendo negocios de manera creativa. de manera virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo, quizás sí con un cliente ongoing, pero cuando vos vas a visitar un nuevo cliente, siempre es bueno entender su proceso productivo, conocer su planta, ver cómo opera, ver qué problemas tiene. Quizás en una visita a un cliente te reunís con 10 personas de la compañía, porque ves al de finanzas, al productivo, al de operaciones, al de tesorería. Y en una reunión de Zoom quizás ves solo al que se encarga de tener la relación con el banco y se hace como un poco más engorroso. Pero bueno, como respuesta y un poco cerrando mi respuesta, es el tipo de industria es fundamental Para determinar para si determinar el impacto o no el impacto. Si hoy estuviese acá alguien de Mercado Libre, te estaría diciendo que no tuvo cero impacto, al contrario. Ni que hablar el que tiene la licencia de Zoom o cualquiera de esas plataformas virtuales. Bien. Y Conrado, ¿cómo te Sí, pasó? coincido sin duda con Adrián, depende la industria. Entonces, respondiendo es si la falta de viajes afectó o las empresas vendieron menos o no. En nuestro caso, sin duda los viajes influyeron, pero no creo que hayan influido en los resultados por el tipo de industria, distinto como decía Adrián. En nuestro caso lo que influyó es bueno, el grupo Techin tiene distintas unidades de negocios. Hay una que le vende servicios y tubos de acero a la industria del petróleo. Entonces ahí lo que afectó sin duda fue la baja del petróleo, ¿no? Que se pudiera viajar o no fue, no digo anecdótico, pero fue totalmente secundario. Otra cosa o impactó terciario. más que el Claro, viaje. Ajá. sin duda hubo un impacto mayor por la baja del petróleo. Pero sí, en contraposición a eso, otro ejemplo, una de las sociedades del grupo es Ternium. Ternium hace chapa de acero, y esto es información pública. En 2020 Ternium vendió más acero que en 2019. Bien. ¿Por qué? Porque el acero, se usa para automotrices, ¿sí? Para construcción de autos, línea blanca, que es heladeras, lavarropas, microondas, para construcción, vigas, fierros, aberturas y distintas cuestiones. Entonces, y estuvo claro después en los números que con la pandemia la gente, depende de las economías de cada país, depende de muchas situaciones, pero mucha gente aprovechó y cambió el auto, cambió el carro, cambió la heladera, construyó una casa de fin de semana y se mudó, o construyó la habitación en el fondo o la habitación arriba. Todo eso demandó acero. Por eso, en conclusión, se vendió más acero en 2020 que en 2019. Entonces, yo creo que la
pregunta primero depende de la industria. Creo que el ejemplo Total. del Mercado Libre es bien claro. Depende de la industria y después lo otro. Después si viaje sí o viaje no. Pero yo creo que por ahí mirando para adelante, a futuro, por lo menos yo, es una opinión personal, pero me da la sensación que la pandemia y todo lo negativo, y sobre todo en nuestra industria de turismo que hemos vivido, yo creo que está demostrado que la gente quiere viajar, que hay necesidad de viaje, dejando leisure o vacacional por fuera, pues digamos, no es No, una es rama de nuestro nuestra tema industria, ahora. es nuestro tema, aunque estaría bueno, pero, Sí. pero hablando del corporativo, yo creo que está claro, por lo menos en nuestro caso lo vemos que se han ido duplicando los volúmenes en estos 3-4 meses, entonces hay viajes, está bien, puede que sea un poco burbuja en algunos casos, que son viajes contenidos, que no se pudieron hacer, entonces se hacen ahora, pero para mí está claro que las empresas van a volver a viajar. Hay que ver el ritmo, depende de cada uno. Mercado Libre tendrá mucha más caja ahora para volar más que antes, puede ser, mucho más empleado y todo. Hay otras que no, pero a la larga los viajes corporativos van a seguir. Si después del 2001, de las Torres Gemelas, y después de varias cosas, no sé, ir más atrás, Segunda Guerra Mundial, lo que fuera, pero la gente quiere seguir viajando, las empresas lo necesitan. Y a mi entender, la punta de lanza son las áreas de ventas. ¿Sí? Si yo tengo una empresa y mis vendedores lo hacen todo por Zoom, pero Adrián va y visita los prospectos y demás, me va a sacar clientes a la larga o a la corta. Entonces, las áreas de ventas ya están empezando a viajar y eso va a hacer que se mueva la rueda de nuevo. Entonces, me da la sensación que lo peor ya pasó, ahora es, bueno, mirar Hacia adelante. hacia adelante. Claro. Bien, tenemos aquí, con el mismo punto que está conversando Conrado, es el facto de que las empresas y las personas se adaptaron para usar cada vez más soluciones virtuales para realizar reuniones y conectarse con sus clientes. Eso es facto. Los viajes todavía son fundamentales para la generación de negocios en un mundo con tanta conexión digital. Es más o menos lo que estabas conversando, pero ¿sí? Es lo que comentaba Conrado. La realidad es que, al menos es mi visión, y esto es una opinión muy personal, yo no, dentro de lo que son los viajes corporativos, no tomo solo lo que es viaje de negocios. Muchas veces pasa que la persona que está en una sucursal, quizás lejos de lo que es nuestra casa central, está esperando que los funcionarios del banco lo vayan a visitar, vean su realidad, vean su día a día, vean cómo está, vean sus procesos. Con lo cual, siempre yo creo que más allá de que todos nosotros, incluso hasta nuestros hijos, se criaron y empezaron a usar herramientas digitales y virtuales, creo que nada reemplaza el contacto cara a cara, ya sea en un viaje corporativo, por negocios, en un viaje corporativo donde funcionarios de casa matriz vamos a visitar la red, o un viaje de capacitación que también nosotros solíamos hacer prepandemia. En general venían de todas las sucursales a hacer cursos a la casa central y tenían contacto con la alta gerencia del banco. Creo que eso aporta, como dijeron en la presentación anterior de SAP, la gente quiere sentirse valorada, quiere sentir que su aporte es válido, y no es lo mismo que el presidente del banco les haga un mensaje vía Zoom que el presidente del banco viaje y visite sucursales como hacía prepandemia. Cuando digo presidente es figurativo, puede ser presidente, un director, un gerente de área central o el que sea. Con lo cual creo que eso también, más allá de los viajes que se hacen para generar negocios, también va a ser un motivador o un impulsor de que los viajes vayan retomando su volumen prepandemia. Perfecto. Yo creo que poniendo este punto, por ejemplo, para venir aquí, las personas están más acostumbradas, quien está con home office y todo lo demás, a estar en su casa. O sea, tiene que ser algo muy especial para que yo salga de mi casa y esté presente, si tengo la opción, por ejemplo, de estar virtual. No sé si eso también pasa con ustedes. Y de cualquier manera, yo creo, no sé, pregunto también a ustedes, si de repente todo viaje es esencial para cerrar negocios. O sea, hay otras maneras más eficaces, económicas y digo, para aprovechar mi tiempo.
Pregunto. Bueno, lo de cerrar negocios, por ahí sí hay una opción más económica que Zoom y demás, pero no sé si eficiente o no. Una cosa es un negocio pequeño y otra es un proyecto grande, Depende de la complejidad también de la venta. complejo, Ujú. que tenga cierto, por ahí quizás de nuestro lado una diferencia, lo escuchaba Adrián, de un banco, consultora o financiera y demás, que el costo en travel históricamente siempre estuvo entre los top, no sé, top 5, top 10 de los gastos, porque son empresas que brindan servicio. En nuestro caso, en el Grupo Techint, al ser empresas digamos, constructora o siderúrgica de industria pesada, quizás una ventaja o una particularidad que tenemos es que el costo en travel no es prioritario, ¿sí? No tengo la posición, pero no está en el top 10 de los gastos, ¿sí? Sí, ok. Claro, porque, no sé, en materia prima para hacer acero se gastan miles de millones de dólares y en travel. Y después cuando hay proyectos de inversión y demás, son proyectos millonarios que no se va a estar ahorrando en viajes o evitando viajes para... después también cuando son obras, el personal tiene que viajar a la obra, si no, Sí, digamos, si en no, las no oficinas funciona. están los No. operarios, no avanza. Entonces, el costo de travel no tiene la importancia en nuestro caso que puede tener para otras industrias. Entonces, creo que para viajes corporativos esa es una ventaja, ¿no? Que el costo en travel no sea de los principales. No es que no se mire el gasto, para eso está nuestra área, que tratamos de comprar lo mejor posible, en el mejor momento posible y al mejor precio posible. O sea, hay un área que se dedica a eso, pero la energía no está puesta en tratemos de gastar lo menos posible, sino tratemos de gastarlo en forma eficiente. Pero sí, el gasto en travel va a estar y va a seguir. Yo creo que vuelve a lo que decía Adrián hoy más temprano. Depende de la industria. En nuestro caso en particular, los viajes tienen que seguir. Está bien, somos menos. En vez de hacer 2 viajes, se hará 1. Se harán viajes más largos. Ese tipo de cosas, esa dinámica está. También empieza la subjetividad del empleado. Antes estaba el cuestionamiento si quiere viajar o no. Ahora eso, por tema de vacunas, no vacunas, creo que ese capítulo ya pasó, pues la gran mayoría está vacunado, o el que no está vacunado es porque no quiere o no puede o lo que fuera. Ahora está en nuestro caso por lo menos es si ya está el presupuesto disponible para viajar. Por un tema financiero, como que los presupuestos se derivaron a otro lugar, ¿no? Entonces, ahora tienen que volver a travel. Pero sí, digamos, para mí está la necesidad y lo que hoy decías de si se puede vender un producto de alguna manera por Zoom. Y es más difícil. Pero fue posible. No, por eso sí. depende de la industria. De hecho, todos ustedes son usuarios de redes y creo que si pregunto acá quién no compró algo virtualmente, creo que todos. No debe haber una persona que no compró algo. Mi nene tiene 7 años y los juegos de la Play se los compra él. Tiene que cargar la tarjeta. ¿Los paga él también? Solo me pide permiso y me muestra el valor. Y Él recibe una mesada. claro, lo autorizo o no lo autorizo, pero lo que digo es que ya es... la virtualidad sí está instalada, pero en mi opinión nada reemplaza el contacto y la relación que generás cara a cara. No es lo mismo esta reunión virtual que esta reunión presencial. Donde, está fantástico presencial, ¿no? Donde podés charlar, podés interactuar, podés conocer cara con nombre y bueno, y a partir de ahí construir relaciones que en definitiva terminan en negocio. En el mundo empresarial, una relación termina en negocio. Una buena relación termina en un negocio y aumenta las posibilidades cuando conoces a la gente. Bien. En persona. Sigo contigo, Conrado. Sí. Me dijiste cuestiones de presupuesto y todo lo demás. Yo voy a una parte más técnica. ¿Tuviste algún cambio en tu política de viajes o de repente la aprobación de viajes durante la pandemia y después de la pandemia? ¿Algo que cambió? Sí, de 2 ejemplos. Durante la pandemia no cambió la política, sí cambió el manual de aprobaciones, ¿sí? A mitad de marzo todos los viajes pasaron a ser excepción. Entonces se subió a algunos niveles. Si alguien tenía que viajar, tenía que conseguir un OK de excepción. Eso se mantuvo todo 2020. A fin del 2020 se hizo un ajuste para que los vuelos domésticos no sean excepción, sino un nivel un poco más bajo, pero sigue siendo más alto que la pandemia.
que antes de la pandemia. Así se mantuvo todo 2021 y ahora hace 2-3 meses las distintas unidades de negocio fueron modificando o están pensando en modificar, pero ahora básicamente lo que falta quitar es si estás vacunado, eso necesitas un OK estándar, si no estás vacunado, un OK de excepción. Eso es como está ahora. Interesante. El paso que le sigue es, no importa si estés o no vacunado, que de hecho ya se está empezando a modificar porque ahora creen que ya es responsabilidad del viajero y de su aprobador si el empleado está en condiciones y quiere hacer el viaje o no. Entonces el cambio fue más que nada por ese lado, por el flujo, el nivel de aprobación. Y también por la seguridad del viajero. Y también, claro, porque bueno, no hace falta que nos acordemos cómo fue todo, pero nadie quería exponerse a mandar un empleado a X lugar, además de la burocracia esta de los requisitos que cambiaban todos los días y demás, sino también el riesgo que se enfermen, contagien en destino, que termine por ahí no hospitalizado, pero que tenga que postergar su regreso. En ninguna empresa quería correr ese riesgo. Entonces, por eso es que se subieron los niveles. Ese fue el claro ejemplo. Y después, por otro lado, para hablar de la realidad actual, nuestra política de viajes para algunas rutas tiene unos topes, ¿sí? Si estás por debajo del tope, necesitas un OK estándar y ya está. Si estás por arriba del tope es costo, por más que elijas la opción más económica, si la más económica superó ese tope, necesitas un OK de excepción. Una pregunta, así que para conocer el mercado, porque en Brasil los pasajes están como... Bueno. ¿Y aquí también? Acá también, ¿Y sí. cómo llegan? ¿Van a llegar todos en el No, tope? entonces lo que nos pasa hoy, técnicamente, es el tope quedó corto. O sea, hoy, por más que compres con anticipación, herramienta online, flexibilidad de días y que te ajustes tu viaje a la oferta de vuelos, muchas veces nos pasa que estás por arriba del tope. Entonces todo viaje es como que vuelve a ser excepción. Ya. Bueno, se está trabajando para ajustar ese tope, ¿no? Actualizarlo obviamente al alza. ¿Sí? Por Sí. inflación. Hay que ajustar por Sí, inflación. sí, el tope. de alguna manera. El tema es que, y hoy escuchaba a Ramiro de Aerolíneas, el tema es que hoy, bueno, todos lo vemos, la oferta no llegó todavía. está en el mismo nivel que la demanda. La demanda tuvo un pico grande por ahí, febrero, marzo, abril, y las compañías aéreas todavía o tienen aviones en tierra, o los aviones grandes de doble pasillo, o lógicamente priorizaron rutas de leisure o vacacional, no sé, a Cancún, en vez de un viaje a, no sé, a Houston, por decir solo un ejemplo. Entonces hoy lo que nos pasa es las tarifas aéreas están carísimas y los vuelos están completos, como hoy contabas que cuando viniste ayer el vuelo estaba completo. Buenísimo. Entonces, si bien me parece falta todavía, ¿no? Es que se ajuste eso, porque sí, los precios hoy es una locura. Yo pedí cotización, está bien, con poca anticipación y todo, pero para ir este jueves y viernes a Chile, 2 horas, la tarifa más económica $700, la segunda $1.030. Bueno, no hice el viaje, entonces ahí nos pasa otra cosa. Ahí era un viaje potencial y que tuvo que ser anulado por costos. ¿O postergado? O postergado. Ok, eso es un punto, porque la reducción. ¿Y cómo te pasó? ¿En el banco hubieron cambios de política de viajes o no? No tuvimos cambio en política de viajes. Sí, obviamente, en el contexto en que estábamos, los viajes tenían que ser justificados por cada responsable de área que estaba solicitando el eventual viaje, pero no hubieron cambios en la política. Nosotros tenemos... por nuestra actividad, todos los presupuestos en general, a principio de año el directorio define una pauta de inflación anual que se basa en los informes económicos de las consultoras del mercado y actualizamos todos los presupuestos a la pauta de inflación. Ah, ya lo hicieron. Sí, siempre, pero lo hacemos no en este contexto, lo hacemos siempre. Ya. O sea, todos los años el directorio baja una pauta y todos los presupuestos del banco se elevan a la pauta de inflación que establece el directorio. Obviamente... Una pregunta. Sí. Sí, estaba conversando con Alejandro, el economista, dijo que la inflación aquí 60-70%. ¿Y lo que se espera es el 60%, no. En general, siempre hay una tendencia a ser un poco más conservador en cuanto a la expectativa de inflación,
pero en general sí, planteamos Wow. un escenario de inflación porque si no, es como mencionó Conrado, todo termina siendo una excepción y le llega al directorio del banco la autorización de un viaje a Córdoba, de una persona, de un cajero que tiene que viajar de una sucursal a la otra. Entonces, sí o sí tenés que elevarlo Para que funcione. para que funcione y Ajá. para estar en lo que es la realidad, digamos. Eh, Así que hay presupuestos que están en dólares, que por ejemplo, no sé, no es el tema de la reunión, pero todo lo que es equipamiento tecnológico eh, son presupuestos en dólares, con lo cual se autoajustan. Pero los que son presupuestos en pesos, sí aplicamos una inflación esperada, digamos. Ya. Pero ahí, Ujú. permíteme agregar Sí. un comentario. Eso que se autoajustan, a nosotros lo que nos está pasando, este tope que hablaba hoy, es un tope en dólares. Hay inflación en dólares también. Claro, Ah, en y por dólares. eso agregaría, Ujú. es inflación, está roto, bueno, ya con la pandemia se rompió la relación oferta-demanda, entonces la oferta es poca, la demanda es mucha, entonces eso obviamente va a precio. El combustible, el petróleo, el jet fuel también está obviamente más caro, entonces Ujú. hoy hay inflación en dólares, estaba en los cuadros también, y yo diría, hay inflación en dólares y en la industria de turismo también, no queda afuera, entonces los precios hoy, por ahí la hotelería capaz va a otro ritmo, Ok. pero por lo menos los tickets aéreos acá también salen caros. Y poca oferta, sí, bien. Vamos al último punto. Tuvimos muchos cambios en la dinámica del segmento de viajes con la pandemia. Y con la guerra, como la reducción de oferta, que estaban hablando, aumento de combustibles causando aumento de tarifas aéreas, aumento de tarifas flexibles en hotelería y aumento de la demanda de locaciones de coches y flota. Vamos a hablar sobre presupuesto de viajes, que muchas veces es definido por otras áreas. No sé si ustedes hacen o no el presupuesto, pero usan el conocimiento del gestor de viajes para hacer su presupuesto. ¿Cómo ustedes ayudan a esas áreas a construir el presupuesto sabiendo de toda la inflación y de y todas las problemáticas que tenemos en viajes? En mi caso, yo lo que hago es eh, pedirle a cada área de los que usualmente viajan, no todas las áreas en el banco viajan, a los que viajan le pedimos un presupuesto sin valores. Le pedimos que presupuesten Base en cero. base cero, no, que presupuesten en cantidad de viajes. Ah, ok. Ujú. Entonces, por ejemplo, auditoría interna me dice, yo voy a ir 2 veces en el año a cada sucursal de provincia, entonces yo ya sé cuántos viajes van a usar. El banco es agente financiero de la provincia de Río Negro, con lo cual hay un montón de eventos en la provincia a los que tenemos que ir presencialmente y la red tiene movimiento interno dentro de las regiones que también lo pueden presupuestar. Lo que hacemos es pedirles a las áreas que nos manden en unidades y nosotros lo valorizamos. Ok. Y tratamos de entrar dentro de la pauta que establece el directorio, digamos que es la que comenté hace un rato. En general, ¿cómo se construye la pauta? Si yo gasté X y la pauta de inflación es 50%, voy a presupuestar X más 50%. ¿Qué pasa? Ese X eran los viajes reales. Para presupuestar 2021, 2022, las bases reales son bases eh, ilógicas, Ujú. porque estaban en un contexto de pandemia, con lo cual nosotros tomamos de volumen los volúmenes de viaje del 2019. Ok. Esperando, si bien lo que se prevé en la industria, que la normalidad o los nuevos volúmenes lleguen para 2024, 2025, nosotros ya para hacer el presupuesto lo hacemos en base a los volúmenes prepandemia. Qué bueno. Ujú. Obviamente cada sector eficientizó porque la persona de auditoría interna que iba 2 veces a las sucursales del interior, ahora quizás va una, pero tratamos de encuadrarlo dentro del presupuesto, pero sí les pedimos que presupuesten Unidades. en unidades. Me gustó esa. En unidades. Porque es bueno, por ejemplo, si tienes, puede jugar con la inflación, pero de esta manera, si, por ejemplo, los viajes suben más que la hotelería, puedes también trabajar con esas variables. Es que lo que permite hacerlo en unidades es que ellos pueden tener las variables para después manejarse y decir, bueno, si yo tenía previsto hacer 15 visitas a Río Negro y voy 13 o voy 20 según
cómo vayan variando las tarifas, como dijo Conrado. Ujú. A veces las tarifas hasta varían en dólares. Y bueno, y obviamente siempre se deja un margen para imprevistos. Hay imprevistos, como en cualquier industria, pueden surgir viajes que quizás no estaban previstos al momento de hacer el presupuesto y bueno, habrá que o realocar o pedir una partida adicional para cubrir ese Ujú. viaje. Y a jugar es bueno porque es un banco, ahí tiene dinero. Sí, pero también No, o sea, hay que controlarlo. Pero sí es sí. verdad. Era una broma. Conrado, No, ¿cómo están los en presupuestos? nuestro caso, Ajá. hoteles es un poco más simple. Nosotros lanzamos un RFP global de hoteles. Ujú. Entonces, cuando a las distintas áreas para que armen sus presupuestos, les decimos, bueno, los hoteles con los que trabajamos son tales, pero sobre todo estas son las tarifas, ¿no? Entonces, si alguien tiene Tarifa fija y no... fija, sí, hay casos de tarifa variable o un descuento sobre la Best Available Rate, pero en los principales destinos tenemos tarifa fija porque es donde tenemos más volumen. volumen y justifica tener con Entonces, el hotel, ya. sí, pues Ujú. la tarifa dinámica por ahí sí está, hace tiempo se viene hablando y nosotros tenemos, pero en los principales destinos, por volumen, vamos a tarifa fija, ¿no? Entonces, el que tiene que viajar a Río Negro, le decimos, bueno, no sé, en Bariloche, ojalá, pero no es un destino nuestro, pero en Bariloche la tarifa negociada con tal y tal hotel es tanto. Entonces, hacen un promedio y listo, lo toman. Tenemos Entonces, eso también, ahora que vos lo mencionás, si bien les hacemos presupuestar en unidades, hay hoteles predeterminados que son los que el banco tiene acuerdos tarifarios, pero ellos presupuestan en unidades. Bien. y después, respecto a ello, hacemos, creo que parecido, nada más que le damos la información al usuario que tiene que presupuestar o armar su presupuesto, porque claro, si ya le damos el costo, en base al costo puede ajustar cuántos viajes quiere hacer. Porque Está al si otro lado. sin costo, por ahí dice quiero hacer 5 viajes. Cuando ve los costos, por ahí dice Ups. voy a hacer 3 o lo que fuera. Ya. Bueno, ahora el tema costos es un tema. Nosotros antes de la pandemia funcionaba perfecto. Mirábamos 12 meses para atrás y armábamos la tarifa promedio pagada, ¿no? Entonces teníamos reportes y decíamos, era un listado de como alrededor de 2.000 rutas, porque por ahí se viaja bastante y hay Cortito. viajes mucho multidestino, bueno, se viajan muchas rutas. Entonces la información que dábamos es, en esta ruta, la tarifa promedio pagada en Economy es esta, en Business es esta, algunos casos en Primera también, y también poníamos el dato de cuántos tickets formaron ese promedio, ¿no? Para ver si el promedio es representativo o no. Ok. Después había un ajuste, dependiendo hasta por ahí 10% podía ser, por imponderables y demás, o por aumentos, o si el promedio no es tan representativo porque está formado por, no sé, solo 20 tickets, bueno, ese más 10% ayuda a ajustar y funcionaba. Mm. Ahora la Ahora. situación que tenemos es, si yo tomo la información 2019, que es el último dato pesado que tenemos, pues 2020, 2021 claramente no hubo volumen, el primer tema, argentinidad, es impuesto país y percepción, ¿no? Entonces, si un boleto salía 100 antes, en 2019, bueno, ahora en 22 tenemos que sumarle 2 impuestos que distorsionan un poco. Entonces había que encontrarle la vuelta qué hacíamos con esos impuestos. Si antes Ujú. salía 100, ahora me sale 165, porque un impuesto es 30% y el otro 35%. Hilando fino, no es sobre la tarifa final, sino sobre lo que cobra la aerolínea. O sea, pues si no sería un impuesto sobre impuestos. Ujú. Bueno, hicimos cuentas y nos daba que la incidencia de esos dos impuestos rondaba el 55%. Después internamente vimos que la mejor opción es, bueno, esos dos impuestos, como distorsionan un poco, no lo absorbe el centro de costo del empleado, sino que hay centros de costos de impuestos que Ok. lo absorben. Entonces ahí, entre todos, se nos aclaró un poco el panorama. Si nosotros le decíamos que salía 100, ahora le seguimos diciendo sale 100 porque esos dos impuestos no te los cargan a vos, lo paga otra área, de alguna manera. Ahora, el problema que sí tenemos es que la tarifa 2019, y ya el problema nuestro de la industria, lo que hablábamos recién de los precios, Ujú. las tarifas ahora son más altas. Entonces, vas a Bariloche, vas a Houston, vas a donde fuera, y si antes pagabas 100, ahora sale 120, 150, 180. La información 2019 ya no te sirve, la información actual me parece que es medio... Hay mucho cambio. es mucho Ujú. cambio, es como que está muy volátil Ujú. todavía. Entonces,
todavía no se terminó de cerrar, pero lo más probable es que tomemos 2019 con un ajuste importante, por lo menos en las principales rutas. Un ajuste importante en el precio en dólares de las principales rutas. Yo creo que todavía falta que haya estabilidad, porque como había mucho viaje contenido, tanto placer como corporativo, no mucha oferta, bueno, en algún momento se estabilizará, esperemos que sea este año, ¿no? Sí, yo creo que el vacacional está subiendo los precios del Sí, corporativo, también por la oferta. Bueno, estamos casi llegando al final. Consideraciones finales. Oh, ¿hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Podemos hacer preguntas si quieren. Solo levantar la mano. Hay una pregunta. ¿Puedes llevar tu micrófono? No van a escuchar, creo. Eu acho que chega. No vamos a escuchar. Perdón, portugués. Que venga y la sentamos. Para que ellos te escuchen. Olá, buenos días. Estavam hablando dizendo que as tareas estão como dinâmicas de aéreo e de hoteles um pouquito, depende del tipo del hotel. Entonces me gustaría saber si las tareas de los alquileres de auto, si con ellas pasa lo mismo, si son dinámicas o si están como fijas. En Brasil se impactó mucho la cuestión de los alquileres de auto. ¿Cómo lo sintieron aquí? Igual, creo que el sector de rental car tiene su problemática también a nivel general, y si pasó en Brasil, pasó en otros países también, que las rentadoras, sobre todo las más grandes, no solo dejaron de comprar autos en pandemia porque no tenían a quién alquilárselo, sino que también vendieron autos, se deshicieron de flota para hacer caja y pagar salarios y mantener la estructura de la empresa y los puestos de trabajo y demás. Entonces, cuando ahora los viajes, ya hace unos meses, y depende de los países, pero que empezaron a aumentar, empezó a aumentar demanda de autos, entonces las rentadoras tenían menos autos que antes. Cuando quieren salir a comprar autos, no hay autos, está la problemática de los chips, de los microprocesadores, que varias plantas han tenido que suspender la producción porque faltaba... Sí, yo después aprendí que por ahí no es un chip, por ahí hay, no sé, 100 chips en el auto, porque uno es para una cosa, otro para otra, no sé cuánto, pero hoy es un problema, o sea, las tarifas de la renta de autos sí es cara, o sea, depende de los países y la época del año, temporada y demás, pero es un tema. Y contestando a la pregunta, es variable. Por lo menos en nuestro presupuesto no está puesto el concepto gasto alquiler de auto. No. Pero las tarifas sí son variables. Los acuerdos que tenemos con distintas rentadoras generalmente son globales, y es un porcentaje de descuento como con las compañías serias. Es un porcentaje de descuento sobre la tarifa fija o pública. Entonces es bien variable. Bien. Bueno, vamos a llegar a consideraciones finales. ¿Qué quieren decir de esta experiencia, de un mensaje positivo? No, como mensaje positivo es lo que vengo diciendo y lo que fuimos diciendo a lo largo de las charlas de la mañana. Si bien las nuevas tecnologías y todas las formas virtuales que tenemos de comunicarnos, nada reemplaza la presencialidad. Al menos es una opinión personal. Yo creo que los vínculos personales a mí me pasó, nos habrá pasado con nuestros chicos en la escuela, o con nuestros amigos, o con nuestros familiares, o con los clientes, o con los compañeros de trabajo, incluso con nuestros equipos de trabajo. El cara a cara genera otras relaciones, genera otro compromiso y en definitiva eso a largo plazo, que todos nosotros en nuestras actividades queremos conseguir relaciones a largo plazo, ya sea con clientes, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros familiares y demás. La presencialidad yo creo que la necesitamos y de a poco va a ir volviendo en lo que es aplicable a viajes, vamos a volver a los volúmenes que teníamos antes de la pandemia. Esperemos, como están diciendo, 2024, ojalá sea antes. Pero creo que es un buen pronóstico hablar de acá a 2 años. Bien, Conrado.
gracias por la invitación para participar en el panel y después como cierre, dejando la salud de lado, que sin duda es lo principal. Yo creo que si después de 2 años de pandemia, todos nosotros acá relacionados con la industria de turismo, de corporate travel o de eventos, seguimos estando acá y trabajando, creo que tenemos que ser agradecidos, ¿no? Después de todo lo que sufrió verdad. nuestra industria. Así que creo que, digamos, la buena noticia es esa, que seguimos y que de acá en adelante esperemos que sea para mejor y que nada, la pandemia y lo peor ya haya pasado. Bien, y qué bueno que estamos aquí. Gracias, Adrián, gracias, Conrado. Gracias. Muy bueno.